Hoy es 4 de agosto del 2022. Para nosotros, este es el jueves de la semana 2 del semestre. Eh, para nosotros, bueno, lección efectiva número 3 después del feriado del martes pasado, ¿verdad? Después, el curso de Comunicaciones Eléctricas 1, donde todavía estamos en la parte de introducción, de generalidades de los sistemas de comunicación, que es un repaso por una serie de conceptos. Por eso son como conceptos, algunos parecen aislados, pero es que son conceptos probablemente los que haremos referencia más adelante en el curso. La lección pasada cerramos en decibeles, de hecho cerramos justamente acá en esta lámina, donde hablábamos pues de la relación logarítmica de los decibeles y el significado de ellos, que es muy importante, lo recalco, que lo dominen para este curso. Esto es algo que se supone que ustedes deben dominar bien y que puede entrar prácticamente en cualquier tema. Usualmente no es como que hay una pregunta exclusiva de decibeles, una que otra anda por ahí, pero sí en los problemas en general puede venir decibeles. Entonces, bueno, tener claro, aquí hablábamos de los decibeles positivos, qué es lo que significa un decibel positivo, ¿verdad? Donde el decibel positivo básicamente lo que significa es que la potencia de medición es mayor que la de referencia, el decibel negativo, que la potencia medida es menor que la de referencia, entonces hablamos de una atenuación, y 0 decibeles es que la potencia medida es igual que la de referencia. Y bueno, que de manera explícita, ¿verdad? Decibeles negativos nunca implican potencia negativa, ¿verdad? Y 0 decibeles tampoco que no haya potencia. Entonces eso debe estar bien claro. Ahora, si bien es cierto, el decibel es una unidad comparativa, eh, y por lo tanto, el decibel, aunque no es una unidad del SI, se suele hablar de ella como si fuese una unidad, y se dice que es una unidad relativa, porque lo que hace es que relaciona, ¿verdad? Compara esta potencia con esta otra, y por lo tanto, siempre es una relación comparativa. Si nosotros usamos como potencia de comparación una referencia fija, pues lo que dice acá, ¿verdad? Podemos utilizar el decibel para expresar potencias, pues prácticamente que absolutas. Bueno, si utilizamos esta referencia, por ejemplo, con un miliwatt, a los decibeles se les llama dBms. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entonces un dBm o los dBms es igual a 10 logaritmo de la potencia de medición, que se le llama potencia 1, ¿verdad? Sobre un miliwatt, o sea, sobre 0.001. Esto, así como está, se le llaman dBms. Esto constituye hasta cierto punto una referencia, bueno, hasta cierto, no, pero tiene una relación directa con una potencia absoluta, y lo podemos utilizar para potencias absolutas. Entonces, por ejemplo, 0 dBms, según lo que veíamos antes, ¿qué es lo que quiere decir? Que la potencia de medición es igual que la referencia, o sea que la potencia de medición es igual a un miliwatt. Es lo que quiere decir 0 dBms. Una potencia positiva en dBms, ¿qué es lo que quiere decir? Que la potencia de medición es mayor que la referencia, o sea, mayor a un miliwatt, ¿verdad? Y negativo, lo que quiere decir es que la potencia de medición es menor a un miliwatt. Y fácilmente eso se puede encontrar el valor que corresponde, ¿verdad? Entonces, también aquí mismo, en esta misma línea, por ejemplo, 3 dBms, esto es algo conocido, 3 dBms se sabe que es el doble, ¿verdad? Entonces quiere decir que potencia 1 es igual a 2 miliwatts. Aproximadamente, si uno hace la conversión, le quedan ahí algunos decimales, pero anda por ahí. Y de igual manera, menos 3 dBms quiere decir que la potencia 1 es la mitad de un miliwatt, o sea, 0.5 miliwatts, ¿verdad? Es más pequeño por la mitad.
y así por el estilo. Entonces, cuando utilizamos referencias fijas, hacemos referencia a potencias absolutas, y esto debe quedar claro, y eso es muy común. Por ejemplo, esto, 0 dBm, es un valor muy utilizado, es la potencia máxima que suelen tener muchos dispositivos caseros. Los routers caseros, por ejemplo, muchos vienen a 0 dBm. Máximo y hasta menos, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta por ahí lo que utilizan, ¿verdad? A nivel de teléfonos celulares, por ejemplo, la potencia mínima de recepción que uno ve anda alrededor de menos 110 dBm. O sea, el teléfono en su antena debe recibir un mínimo alrededor, ¿verdad? Varía mucho según los modelos, de menos 110 dBm, ¿verdad? Si uno quiere encontrar cuánto es eso, tiene que hacer el despeje de esto, ¿verdad? Que es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, entonces la potencia 1, y uno despeja ahí, termina siendo 1 mili, que sería 0.001, multiplicado por 10 a la potencia en dBm entre 10. Y esto me da en watts. Así como está, me da en watts directamente. Si utilizara aquí 1 mili, ¿verdad? Entonces, o sea, si utilizara 1 nada más, y multiplico por 10 a la potencia en dBm entre 10, pues me da miliwatts, ¿verdad? De manera directa. Y ahí uno puede encontrar, ¿verdad? Es un despeje sumamente sencillo. Entonces, esto es súper común. No es la única potencia o la referencia fija. Aquí dBms, hay referencia de dB watts. Entonces la referencia es 1 watt y es el mismo significado, ¿verdad? Entonces la potencia de comparación es 1 watt. Entonces positivo es mayor que 1 watt, 0 es igual a 1 watt, negativo es menor que 1 watt. Y también existe una para potencias aún más pequeñas que se llama dB micros, donde la referencia es el micro, básicamente, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que tenemos, y eso es bastante utilizado. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, teléfonos celulares, que están menos 110 dBm, ¿verdad? Por ahí anda, que son potencias bastante pequeñas. 0 dBm, vean que eso es muy cerca de una torre celular, y conforme uno se aleja, ahí tiene diferentes valores de potencia. Eh, y eso en ingeniería es súper común, y es importante que lo dominen, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos ahí. Entonces, así 2 miliwatts representa 3 dBm, 1 watt 0 dBm, medio microwatt menos 3 dB micros. Eso tienen que saberlo utilizar. Saber estas, las que son con 3 y menos 3, esas hay que sabérselas muy fácil, ¿verdad? Eso es muy común. Recuerden que cada 3 decibeles, cualquiera de las cantidades que se tenga, cada 3 decibeles, la potencia cambia el doble, y cada menos 3 cambia la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tenemos 3 decibeles, significa 2 miliwatts, ¿verdad? Entonces, 6 dBm, ¿qué significa? El doble de lo anterior, 4 miliwatts. Y entonces, si sube 3 decibeles, nuevamente cambia el doble, ¿verdad? Entonces, 9 dBm, ¿qué significa? 8 miliwatts. Esas es importante saberlas. Y de igual manera aquí, ¿verdad? Si yo bajo otros 3 decibeles, entonces llego a menos 6 dB micros, es bajar esto, ¿verdad? Entonces eso corresponde a 0.25 microwatts, menos 9, punto 125, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso son cantidades de uso común que hay que usarlas, y generalmente pues se aconseja que se sepan manejar así al aire, digamos. Entonces eso es importante. Ahora, las referencias también se pueden trabajar con voltajes. Aparece un 20, eso es por una cuestión simple, ¿verdad? De que la potencia es igual a V cuadrado entre R. Entonces, cuando yo estoy
trabajando con esto que está aquí, entonces yo puedo representar P1 como un voltaje, yo lo puedo llamar V1 cuadrado entre R, y la referencia, entonces sería el voltaje de referencia al cuadrado entre R. Tiene que ser la misma R para que sea comparable, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. Entonces, cuando se toma eso, se dice 10 logaritmo de V cuadrado entre R, y el otro es VR, este es V1, ¿verdad? Aquí, entre R que se va arriba. Entonces, se cancelan los R's, ¿verdad? Queda 10 logaritmo de V1 sobre VR al cuadrado. Y este cuadrado se va adelante, por eso queda 20 log, ¿verdad? Así con las referencias. Y entonces nuevamente tenemos referencias fijas. Entonces podemos tener un voltio de V voltios, un milivoltio de V milivoltios y un microwatt de V microwatts, ¿verdad? Microvoltios. Recuerden que ese micro, ese, perdón, sufijo que tiene, que se le pone al dB, porque va después, es solo una indicación para que sepamos de qué se habla, ¿verdad? Siempre es una unidad comparativa, siempre es una comparación de dos potencias, pero cuando le ponemos algo al final, es para darle una pista de saber respecto a qué estamos comparando. Entonces, eso es relevante. Esto es importante que lo sepan manejar y que lo sepan manejar bien. Entonces, presten atención a esa parte. Eso es relevante. Ahora, algo muy interesante es la combinación, cuando combinamos ganancias y atenuaciones, que también le llamamos pérdidas, en un sistema. Entonces, ¿cómo trabajamos decibeles, verdad? Porque todo esto son decibeles en general, que se refieren a potencias absolutas con relaciones de ganancia y atenuación. Entonces, vean este ejemplo. En este ejemplo en particular tenemos una potencia de transmisión de 6 dBm, un amplificador de 20 dBs, tenemos una línea que tiene pérdidas de 2 dBs por kilómetro en 12 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos la pérdida. Otro amplificador de 15 dBs y queremos saber la potencia recibida. Entonces, ¿cómo combinar eso? Porque siempre es como una duda generalizada y que siempre salen un montón de cosas, porque dicen, bueno, ¿cómo combinamos eso? Vemos que en este caso, la potencia de transmisión hace una referencia clara a miliwatts, ¿verdad? 6 dBm, hablábamos, 3 dBm son 2 miliwatts, entonces estos son 4 miliwatts, ¿verdad? Entonces uno puede tomar ¿cómo se llama? Potencia esta, que está así, despeja, 398 miliwatts. Es lo que les decía, quedan unos decimales, pero en términos prácticos, esto uno suele decir 4 miliwatts. Eso hay que saberlo manejar. En la industria se maneja, digamos así. Cuando se requieren cálculos exactos, pues sí, uno se va, pero siempre se maneja de esta manera. Ok, entonces aquí tenemos 4 miliwatts, ¿verdad? Que están ahí. Ahora, las ganancias o pérdidas, aquí, bueno, primero hablando de ganancias, nunca están relacionadas con valores absolutos de potencia. Nunca. ¿Qué es lo que quiere decir un amplificador? Cuando yo tengo un amplificador, así, entonces él tiene una potencia de entrada y una potencia de salida. Su ganancia, en dBs, es igual a 10 logaritmo. Y siempre comparamos lo que sale respecto a lo que ingresó. Y esto únicamente son dBs. Jamás en la vida esto van a ser dBms, dB micros y demás. Nunca. ¿Por qué? Porque siempre es una relación de lo que sale respecto a lo que ingresó. Y lo que nos dice es si es positivo, si amplificó, si es negativo, si atenuó, y si fuera cero, pues que entra, sale lo que entra, ¿verdad? Entonces, esto nunca tiene esa relación. Pero, y esta es la relación importante, cuando yo alimento un amplificador con determinada potencia, al ingresar y tiene determinada ganancia,
me dice qué le pasa a esta potencia, ¿verdad? Si esa potencia sube, si esa potencia baja, si esa potencia es igual. Eso es lo que me está diciendo. Y la salida, eso sí, va a tener la potencia de salida del amplificador, va a estar en las unidades de lo que lo alimenta. Entonces, por ejemplo, si yo alimento con dBm, si hago la operación en decibeles, me salen dBms. Y eso es algo importantísimo. Vamos a ir viendo el ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí expresan salida con entrada. Esto es lo que yo les decía. Entonces, en este caso, 20 dBs. Aquí vean que la relación de potencia de salida respecto a potencia de entrada es igual a 100, ¿verdad? Dice que la potencia que sale es 100 veces mayor a la que ingresa. Súper claro, creo yo, ¿verdad? Para el segundo amplificador, bueno, aquí lo pueden hacer. 15 dB significan 31.62 en unidades lineales. Y bueno, la atenuación siempre implica una pérdida. Esto es importante. En comunicaciones, cuando yo tengo una atenuación, yo sé que es una pérdida. Como pérdida que es, quiere decir que lo que sale es menor a lo que entra. Por lo tanto, son decibeles negativos. Pero es práctica muy común indicar los valores simplemente así como positivos. Se dice, la atenuación es de 2 decibeles por kilómetro. No se suele decir menos 2 decibeles. Pero uno tiene que saber qué es lo que eso está significando. Y eso es importante y eso es una cuestión de lógica, ¿verdad? Una línea de transmisión no me va a dar una ganancia. Entonces los decibeles son negativos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, una atenuación de 2 decibeles por kilómetro implica menos 2 decibeles por kilómetro. Pero es muy común, ustedes ven una hoja de datos de una línea de transmisión o de un dispositivo, un atenuador, usualmente no le ponen el negativo. Eso es algo que uno tiene que saber. Entonces, en este caso, menos 2 decibeles por kilómetro por 12 kilómetros son menos 24 decibeles de atenuación total. Entonces, si hacemos la conversión, aquí ya no les estoy indicando una a una, ustedes lo pueden revisar. Menos 24 decibeles en unidades lineales quiere decir que la potencia de salida es 0.003 veces la potencia de entrada. Bueno, los decimales. Se hace más pequeño, ¿verdad? Mucho más pequeño. Entonces, veamos aquí el ejemplo viene en unidades lineales y ahora lo comparamos con el ejercicio en logarítmicas. Entonces, la potencia de salida es igual a lo que se envió por las ganancias por la atenuación en unidades lineales. Entonces, uno toma los valores que ya teníamos. Aquí yo lo hice con números exactos. 398 miliwatts, que son los 4 miliwatts. Se puede tomar 4. La ganancia del primero, que son 100. La pérdida y la ganancia del segundo, que son 31.62. ¿Cuánto me da eso? 50.11 miliwatts, que si lo convierto respecto a una referencia fija, el miliwatt, 17 dB. Eso es lo que tengo a la salida. ¿Por qué utilizamos unidades logarítmicas? Porque es más fácil, básicamente. Vean, en unidades logarítmicas, la potencia de recepción, recuerden que cuando pasamos a logaritmos, las multiplicaciones se convierten en sumas, las divisiones en restas. Entonces, si yo tengo todo en logarítmico, la potencia de salida de estas multiplicaciones se convierten en sumas. Entonces, dado todo así, yo tengo que la potencia esta son 6 dBm. La primera ganancia son 20. La atenuación son, sería menos 24 y la otra son 15. Ahí está. 17 dBm. Exactamente lo mismo que obtuvimos del otro lado. Pero si lo trabajamos en unidades logarítmicas es más fácil, porque es más fácil sumar y restar que multiplicar y dividir, especialmente cuando los números son feos. Por eso es que, bueno, en parte por eso es que se utilizan las unidades logarítmicas. Es un asunto de facilidad. Cuando todo está expresado en unidades logarítmicas, es muy fácil sumar y restar. Entonces el camino es mucho más sencillo. Y vean que
combinamos, ¿verdad? Esta es la referencia absoluta, los dBms, y estas son las relativas. Se suman y se restan, y la salida son dBms, ¿verdad? Y eso siempre es así. Entonces, por ejemplo, 6 dBms que pasan por un amplificador de 20, aquí yo tengo 26 dBms a la salida del amplificador. Luego a estos 26 le resto 24, que es la pérdida de la línea, ¿verdad? Entonces, a la salida de la línea, al final de la línea, voy a tener 2 dBms, que es lo que me va quedando. 2 dBms le ingresan a este amplificador, 2 más 15, y voy a tener 17 dBms. Y esa es la combinación que se hace. Los amplificadores, los atenuadores, nunca cambian la referencia fija. La referencia fija se mantiene. Vi una mano levantada ahí en el chat y ya le iba a dar la palabra y vi que la bajó, pero no sé si mantenía la consulta o tal vez ya no. No, era sobre si había un problema con mezclar las unidades, pero ya usted dijo que no, entonces todo bien. Sí, sí, ahí no hay problema, ¿verdad? No hay ningún Profe, una problema. pregunta. Sí, El, el que es la excepción, ¿es positiva mejor o es cero mejor? positiva quiere decir que hay, digamos, si es respecto a una referencia fija, positiva quiere decir que hay más potencia, que está llegando más potencia. Ah, Cero quiere decir que llega la referencia, ¿verdad? Entonces, es relativo eso. Si yo estoy calculando la potencia que llega a un dispositivo, usualmente es conveniente que llegue más potencia. Entonces, si llegan positivos, pues es mejor que cero respecto a lo que está llegando. ok, ok. Acá tal vez vale la pena un comentario, y es que cuando yo tengo un receptor, el receptor, digamos, por ejemplo, yo tengo un teléfono celular, que es un receptor, ¿verdad? Yo tengo un teléfono celular, antes uno les dibujaba antenitas, ya no, bueno, a dibujarle una antenita, no importa. Usualmente un receptor tiene una potencia mínima con la cual el fabricante me dice, si le llega al menos esa potencia, va a trabajar bien su dispositivo. Usualmente eso se le llama sensitividad, una potencia de sensitividad. ¿Cuál es la sensitividad de mi aparato? Se refiere a la potencia mínima de recepción, ¿verdad? Entonces, usualmente esto es la potencia mínima de recepción. Usualmente es así la sensitividad. Ahora, viene una pregunta. Si yo tengo dos receptores, dos teléfonos, por ejemplo, y uno tiene una potencia de sensitividad 1, el otro tiene otra potencia de sensitividad 2, digamos. Y vieran que no sé por qué me pasa esto. Se me esconde la pantalla, déjenme un segundo, y no he logrado, antes yo lograba traer la pantalla de vuelta y ya no lo logro. Ya no lo logro y no sé por qué pasa eso. Entonces, disculpen. Y tengo que volver a abrir la presentación y buscar por dónde iba. Ay, no, ya abrí la presentación que no era. Estoy on fire, como dicen. Ok. Y esta. Por el slide 25, digamos, bro. El 25, sí, lo que pasa es que como yo la hago así en movimientos, en realidad mi presentación tiene
285 slides, que son todas las transiciones. Ya casi le llegué. Pero gracias, igual. No sé por qué, me toco una parte de la presentación y se me oculta, se me va como a otro escritorio y todavía no he encontrado qué es cuando toco con el lápiz la parte superior. Disculpen. Problemas de capa 8. Les decía que si yo tengo un receptor, ¿verdad? Bueno, tengo dos receptores y entonces uno tiene una potencia de sensitividad 1. Otro tiene una potencia de sensitividad 2. Y yo tengo, por ejemplo, esta relación donde uno tiene mayor potencia de sensitividad. La pregunta es que yo les haría ahorita es, ¿cuál es mejor? ¿Qué opinan? ¿Cuál es mejor? Ojo que la potencia de sensitividad es un dato de fábrica. Digamos, a mí me venden el teléfono y mi teléfono trae, bueno, usualmente uno no lo ve tan fácil, no viene en la hoja de datos, pero el dispositivo, ya el fabricante estableció, porque él hizo las mediciones, hizo todo y dijo, bueno, este dispositivo debe trabajar al menos con esta potencia. Cuando la potencia baja de eso, ya el chunche no tiene recepción, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál dispositivo es mejor, el 1 o el 2? Suena mejor el 2 porque necesita menos potencia, o sea, no tiene tanta necesidad, digamos así. Correcto, perfecto. Gracias. El 2 es mejor. El 2 es mejor, aunque parezca engañoso, ¿verdad? Porque entre menos potencia tenga, va a ser mejor. O sea, entre menos potencia necesite, es mejor. Y de hecho en eso se puede diferenciar a nivel de teléfonos, por ejemplo, un buen teléfono, un teléfono de alta gama, que son muy caros, respecto a un teléfono de baja gama. Entonces, ahí uno encuentra diferencias importantes de que entonces, por ejemplo, un teléfono que de alta gama usualmente tiene una potencia de sensitividad menor que uno de baja gama. Entonces, ¿eso qué me posibilita? Bueno, y que si yo tengo el iPhone súper caro, probablemente, no, ahorita no lo puedo asegurar porque no he visto las hojas de datos, pero probablemente tenga una sensitividad mejor. Entonces, cuando estoy en un punto donde la señal es débil, probablemente logre tener una recepción en un punto más lejano que un celular de baja gama, ¿verdad? Y en eso se diferencian muchas veces los equipos en poder trabajar de esa manera. Entonces, qué sé yo, uno puede encontrar que un ejemplo aquí podría ser, si mantenemos eso, ¿verdad? Que la potencia de sensitividad 1, ¿verdad? Podría ser perfectamente, no sé, menos 100 dBm, mientras que la potencia de sensitividad 2 podría ser menos, no sé, 115 dBm, por decir algo. Entonces, este es mejor. Y ojo que los números pueden ser engañosos, pero como esto es negativo, menos 115 es menor que menos 100. Eso como para tener cierta noción de por dónde andan estos números, ¿verdad? Entonces eso es algo común que tenemos aquí en estos casos y que es importante que sepan manejar esas relaciones y de vez en cuando hay problemas relacionados con este tipo de cálculos. Entonces, para que lo tengan claro. Ok, en general los decibeles hacen la vida más fácil, sumar y restar. Entonces no pierdan de vista esto, que es importante. Ok, avanzamos. Esto es prácticamente que un repaso, pero necesitamos ponernos
en sintonía. Representación espectral, ¿verdad? No son exactamente estos espectros, pero bueno. Ustedes saben del curso de señales y sistemas que el espectro de una señal es su representación en el dominio de la frecuencia, transformada de Fourier. Creo que deberíamos estar claros ahí. Entonces hay representación en el tiempo y representación en la frecuencia. ¿Ok? Aquí está don Jean-Baptiste Fourier, ¿verdad? Y utilizamos para señales periódicas serie de Fourier y para señales no periódicas transformada de Fourier, ¿verdad? Es como lo mismo, pero diferente. No es exactamente lo mismo. Ya a este punto que yo esperaría que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? Entonces, bien, a nosotros usualmente nos interesa, no podría decir exactamente mucho más uno que otro, pero usualmente usamos más la transformada que las series de Fourier. Sin embargo, bueno, tenemos la representación en series de Fourier, ¿verdad? Aquí una representación exponencial compleja, donde tenemos un coeficiente que me da la importancia del coeficiente armónico que está acá, ¿verdad? Y esos se componen una suma infinita de senos y cosenos. Esto ustedes deben saber, esto es un repaso, ¿verdad? Esta es la transformada, ¿verdad? La transformada, aquí ojo que esto es en el tiempo, ¿verdad? Esto es una representación y aquí están en el tiempo. Si lo representamos en frecuencia, se puede ver de esta manera. Esta es la transformada de Fourier, ¿verdad? Formalmente dada. Entonces, bueno, ahí está. Ahora, ambos casos, ya sea transformada, que tengamos, ¿verdad? O que tengamos una serie, con términos, ¿verdad? Que son infinitos, desde menos infinito hasta más infinito, ¿verdad? Visto de esta manera, incluye frecuencias positivas y negativas. Entonces, bueno, ¿cómo manejábamos eso? ¿Verdad? Aquí es un repaso, que se acuerden de las transformadas, repasen, no lo vamos a ver con detalle, pero sí vamos a repasar un poquito, bueno, este asunto de frecuencias positivas y negativas. Aquí para referencia, esto es una de tantas tablas que existen. Estas las dio Saúl Guamus, entonces él son las que tiene referencia, bueno, las ponemos acá y todo bien. Ustedes tienen tablas y demás, entonces, bueno, esto es importante. Estos son propiedades, ¿verdad? De las transformadas, no las vamos a comentar, es otro curso. Y estas son ya las transformadas, propiedades y transformadas. Un comentario. En comunicaciones, por lo menos en los últimos años, ya se viene hablando de trabajar la frecuencia siempre en hertz. Entonces vean que esta tabla es una tabla de transformadas con variable en F, en hertz y no en omega. Matemáticamente se suele trabajar mucho con omega, porque es más directo. Con hertz es menos directo, la transformada y se usa menos en realidad a nivel matemático, pero la realidad es que a nivel de comunicaciones todo se trabaja en hertz. Entonces hay que tener ahí ese cuidado y hay tablas de transformadas que están en hertz, como esta que está acá, entonces bueno, tómenlo en cuenta, ¿verdad? Ese es un comentario y más adelante vamos a volver sobre él. Ahora, lo que les decía inicialmente, hay frecuencias positivas y negativas, ¿verdad? Entonces, existe lo que se llama una representación unilateral y una bilateral. La frecuencia solo tiene significado físico en valores positivos, ¿verdad? O sea, frecuencia, recuerden, físicamente, ¿qué quiere decir? Bueno, cuando yo hago una gráfica aquí en el tiempo, entonces yo mido en un espacio de un segundo cuántos ciclos completa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo vengo acá, completo este, ¿verdad? Entonces completo dos ciclos y yo hablo de 2 Hz. Frecuencia de 2 Hz, 2 ciclos por segundo. Bueno, ¿qué significa menos 2 Hz? Físicamente. No hay por dónde, ¿verdad? Yo llego a 0 Hz, es una CD.
Y negativo, yo no puedo representar ciclos negativos, ¿verdad? No tiene significado. Sin embargo, se suele utilizar, ¿verdad? Números positivos y negativos, y también para la frecuencia, aunque no tenga significado físico. Ujú. Eso es más o menos como el número J, ¿verdad? El número J, el J, que es igual a la raíz de -1, eso no existe. No existe del todo, ¿verdad? Eso no tiene significado físico, pero lo utilizamos en matemática. Bueno, de manera similar tenemos eso. Entonces tenemos representaciones unilaterales y bilaterales, ¿verdad? Entonces, la representación unilateral es hacer una representación en frecuencias positivas únicamente, como esta. Pero dado que la matemática, que no siempre, bueno, sino la matemática no precisamente sabe cuando estamos hablando de factores del mundo real o del mundo imaginario. Entonces la matemática me da frecuencias negativas también. Entonces tenemos, para ser coherentes con la matemática, realizamos representaciones bilaterales. Bilaterales de dos lados. Entonces hay representación unilateral y bilateral. Y ellas tienen que ser congruentes entre sí. ¿Cuál es el detalle? En el mundo real solo existe esto, nada más. Pero para ser congruentes con la matemática, podemos tomar esto y representarlo en el mundo matemático. Para hacer eso, se hace una representación de una función par, o sea, un espejo de esto, donde consideramos que este espectro se distribuye de igual manera en frecuencias positivas y negativas. Y para que el asunto cierre, tenemos que bajar la amplitud. Si esta era una amplitud A, esta es una amplitud A medios. Para este curso, se requiere que ustedes sepan pasar muy bien de representaciones unilaterales a representaciones bilaterales de manera sencilla, porque en realidad no es tan complicado, pero hay que decirlo, ¿verdad? Ahora, los espectros representan usualmente algo de energía, ¿verdad? Entonces, la energía de la señal es lo mismo en los dos casos. En realidad es el área bajo la curva que tenemos ahí. Después entraremos en detalle con eso. Pero entonces, para que las áreas bajo la curva sean iguales, necesitamos esta relación, ¿verdad? Que si yo estoy unilateral, eso tiene el doble de amplitud que el bilateral. Y eso es relevante, ¿verdad? Entonces, las líneas unilaterales tienen el doble de magnitud que las bilaterales. Y eso uno lo ve en diferentes casos, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, una representación de pulsos cuadrados, sabemos, eso ustedes lo saben, del curso de señales y sistemas, le aplicamos la transformada, entonces, una serie de pulsos cuadrados es la función SA, que se ve así, ¿verdad? Entonces, esta es una representación unilateral. Bilateral, ¿cómo es? Función par. Hacemos el espejo, ¿verdad? Hacemos aquí las montañitas de los dos lados. Pero vamos a necesitar que la amplitud sea la mitad. Entonces, si esta amplitud era 2 tau sobre t, esta va a ser tau sobre t. Y eso es perfectamente coherente uno con el otro. Entonces, eso es muy relevante que lo tengan claro y estar pasando de unos a otros, ¿verdad? Esta es una representación de la señal directamente y si hacemos un espectro de potencia hay que elevar al cuadrado. Y nuevamente los espectros de potencia mantienen esta relación, ¿verdad? Que pueden ser unilaterales y bilaterales. Porque esta es la transformada directa de la señal. Pero si yo quiero la potencia, tengo que elevar al cuadrado, ¿verdad? Y tengo eso. Entonces, eso de ahora en adelante va a ser pan de todos los días casi. Cuando lleguemos a transformadas, quiero que tengan esto claro. ¿Ok? Entonces, que no les salgan esas dudas, sino que lo tengan claro. En el momento que tengan preguntas, las hacen, ¿verdad? Ahora, lo otro que les decía de la tabla de transformadas. Había una tabla de transformadas en Hertz, ¿verdad? Bueno, la correspondencia directa entre tiempo y frecuencia, ¿verdad? Es entre segundos y hertz. Eso es conocido. Pero, por usar funciones trigonométricas y demás,
se suelen utilizar radianes por segundo, ¿verdad? Con la variable omega. Eso ustedes lo han visto, en señales y sistemas se usa más omega que hertz, ¿verdad? Ahora, si yo trabajo a nivel de espectros, ¿verdad? Si yo trabajo con un omega, ¿verdad? Para pasar a hertz tengo que dividir entre 2pi, porque esa es la relación, y eso es conocido. Entonces, por ejemplo, si se tiene una función como coseno de omega de t, ¿verdad? En el tiempo, en frecuencias es esto. Ustedes lo pueden buscar en tablas, ¿verdad? Usualmente se ve así el espectro. Pi, 2 deltas, pi en omega, más menos omega sub 0. Que eso también eso es algo que yo espero que ustedes tengan claro, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, entonces yo lo vengo acá. Si la escala de frecuencia está en radianes por segundo, entonces eso tiene una magnitud de pi estando ubicado en omega sub 0 y en menos omega sub 0. Pero, entonces, yo puedo expresar eso mismo en hertz dividiendo entre 2pi. Entonces, yo agarro la misma expresión, pero ahora está en f. Está en hertz, ¿verdad? Y entonces, los espectros ya no están en omega sub 0, están en f sub 0 y en menos f sub 0, pero eso me afecta la magnitud. Divido entre 2pi, ¿verdad? Entonces divido entre 2pi esto, se me dan los pi y me queda un medio. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengan claro. ¿Ok? Que tengan claro esa relación que tenemos. Entonces, ahí está un medio en hertz, ¿verdad? Y pi en omega. La mayoría de funciones es una conversión bastante directa. Uno puede trabajar con tablas de transformadas en omega y estarlas pasando a hertz. Perfectamente posible dividir entre 2pi sus magnitudes. Y si tengo hertz y paso omega, multiplicar por 2pi. Tenemos de los dos. Los libros viejos suelen venir más en omega. Los libros ya, las versiones modernas, trabajan más en hertz. Nosotros vamos a privilegiar el trabajo en hertz, pero eso no quita que a veces aparezca algo en omega. Entonces aquí está la explicación, ténganlo claro y usen. ¿Ok? Entonces eso para que lo tengan claro ahí. Se usa frecuentemente. Ok, anchos de banda. Otro término que a veces uno tiende a confundirse. En inglés bandwidth, en español ancho de banda. Aparece de los dos, algunos libros a veces le ponen B, a veces le ponen W, no hay una uniformidad. En general es una medida del rango de frecuencias que ocupa el contenido espectral significativo de una señal de frecuencias positivas, ¿verdad? Entonces el ancho de banda es el rango de frecuencias que tiene energía, usualmente, ¿verdad? Nada más que hablamos significativo y eso pues varía, ¿verdad? Se dice que, y aquí viene el concepto, una señal estrictamente limitada en frecuencias tiene un ancho de banda bien definido. ¿Qué es una señal estrictamente limitada en frecuencias? Una señal donde yo puedo asegurar, en este rango de frecuencias hay energía y fuera de ese rango hay cero energía, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamamos estrictamente limitada en frecuencia. Las señales reales casi nunca son así, ¿verdad? Incluso el espectro de voz humana tiene componentes de frecuencia muy altas, de una contribución despreciable, insignificante, pero está. Lo que uno hace generalmente es considerar un ancho de banda significativo y lo define, ¿verdad? Y después veremos que se pueden filtrar los componentes que están fuera de eso para eliminar esa parte significativa. Pero una así siempre es así. Ahora, yo veo esto, ¿verdad? Aquí le llaman, ¿ven lo que les digo? Esto es no me acuerdo, es una imagen a algún lado, y aquí dicen, ¿verdad? El ancho de banda igual a W. No hay coherencia. Para mí W debería ser cuando se está trabajando en radianes por segundo y B cuando es en hertz, pero los libros hacen lo que les da la gana. El ancho de banda es esto. Aunque yo tenga una representación bilateral, el ancho de banda siempre es
las frecuencias positivas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esta aquí tiene aquí una amplitud A, ¿verdad? Yo puedo hacer la representación unilateral y entonces sería una cosa así. Tendría una amplitud 2A, tiene que ser el doble por ser unilateral, pero el ancho de banda es exactamente lo mismo, ¿verdad? El ancho de banda sería este y seguiría siendo W. O sea, el ancho de banda es absolutamente independiente de una representación unilateral o bilateral. Es exactamente lo mismo. Entonces, eso nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ahora, lo que les decía, una señal que no está estrictamente limitada en frecuencia no tiene un ancho de banda bien definido, ¿verdad? Entonces, se utilizan definiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el ancho de banda de 3 decibeles o media potencia. Se dice 3 decibeles o media potencia porque caer 3 decibeles es caer a la mitad de la potencia lineal, ¿verdad? O anchos de banda de nulo a nulo. Entonces, por ejemplo, un ancho de banda de nulo a nulo es, por ejemplo, cuando tenemos la representación de una señal SA y a veces se define, y eso lo define quien esté trabajando con la señal, no son definiciones formales y pueden variar en cada caso, se define que de nulo a nulo, alguien dice, ese es mi ancho de banda, ¿verdad? Ese es mi ancho de banda, de nulo a nulo, ¿verdad? Entonces, null to null bandwidth. Eso es una definición. Y dice, lo demás lo ignoramos. Usualmente se le pasa un filtro para quitar esas cosillas. Pero eso es una definición. La otra definición es la de 3 decibeles, ¿verdad? Entonces, la de 3 decibeles es esa. Si yo tengo un espectro y tiene un valor 1 aquí, entonces la caída de 3 decibeles bandwidth, ¿verdad? Es cuando la señal cae a la mitad de la potencia, que si el espectro es de voltaje, es cuando cae a 0.707. Eso ustedes lo tienen que conocer de otros lados. Bueno, son definiciones de anchos de banda. No son definiciones universales, desgraciadamente. Usualmente nosotros veremos criterios para revisar eso. Casi siempre lo que se hace es tratar de forzar una señal a que sea definida. ¿Cómo? Se les pasan filtros. O sea, yo tengo la señal y antes de trabajar con ella le filtro lo que yo considero que no voy a utilizar. Y por ahí se va uno. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Estamos bien. Bueno, hagamos la pausita acostumbrada porque estar en la compu es muy cansado. Hagamos la pausita y ya casi volvemos. Tengo 8:24, entonces 8:34. Retomamos para seguir en esta maratónica de conceptos. Ahí, entonces, ya casi seguimos. ¿Sí? ¿Y alguien iba preguntando? Ok, está bien. Bueno, entonces ahorita seguimos. Seguimos con definiciones, muchas. Esta es también importante. A veces, antes no hablábamos de esto en este punto, pero es importante ponerlo porque genera a veces algunas confusiones. ¿Qué es una señal banda base y pasabanda? Esto lo utilizaremos mucho cuando veamos métodos de modulación. Una señal banda base es la señal en su representación original, antes de modularse. La clase pasada, cuando hablamos del concepto de modulación, hablamos de que una de las cosas que uno hace es que toma una señal, la transfiere a un medio portador y se envía modulada. Usamos el ejemplo de las hojas y otras cosas, ¿verdad? Eso es algo que se suele hacer. Por ejemplo, la voz humana tiene un espectro original, una base, pero cuando yo por ejemplo, una llamada telefónica o en la radio, ¿verdad? Yo la pongo en otra señal, en la portadora y la transmito. Entonces, la banda base es la señal original. Entonces, el sonido, yo lo tomo, ¿verdad? Tengo la representación directa de la señal original en una manera eléctrica. Un amplificador, por ejemplo,
Si solo amplifica, no altera el contenido, ¿verdad? Todo es banda base y lo mando a un parlante y todo es banda base ahí. Banda base es la representación original de frecuencias. Cuando no hago ningún traslado de frecuencia, ¿verdad? Suele ser una señal de baja frecuencia. Y se suelen utilizar representaciones genéricas para una banda base. Debido a la variabilidad de la información, por ejemplo, el espectro de mi voz es diferente del espectro de la voz de cada uno de ustedes. Y son variantes, conforme yo hablo, son espectros que varían, ¿verdad? Entonces, nosotros para explicar a nivel didáctico, uno usa una representación ahí genérica, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, esto puede ser un espectro banda base. Como usualmente son de baja frecuencia, usualmente los vemos aquí pegados al cero, ¿verdad? Prácticamente en el cero. Los vemos ahí alrededor. Entonces dibujamos alguna figurita. Entonces, por ejemplo, esto puede ser banda base. Tal vez no pegado al cero, pero muy cerca del cero. Puede ser así. Estas dos representaciones son unilaterales, que tienen su representación bilateral. Esto suele ser un banda base, una representación. El que tenga señal aquí es que tiene una componente CD, ¿verdad? De corriente directa, un offset. La señal en el tiempo tiene un offset. Esta no tiene offset porque aquí es cero. Estos son representaciones banda base, genéricas. Entonces vamos a ver que muchas veces decimos, bueno, y vamos a modular, tenemos una señal de información, no sé, a veces dibujamos un cuadrito bilateral, es esto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esto es frecuencia, esto es cero y un ancho de banda, ahí B, por ejemplo. A veces lo hacemos así, varía, ¿ok? Y eso va a ser muy común. Esas son las representaciones banda base que vamos a estar utilizando. Por otro lado, tenemos las representaciones pasabanda. Esas representaciones pasabanda que tenemos es cuando tomamos la señal banda base y la modulamos, ¿verdad? La banda base ya modulada. Por lo tanto, traslada a una banda de frecuencias superior y óptima para la transmisión. Entonces, suele ser una representación de alta frecuencia respecto a la banda base. Lo de alta frecuencia a veces es relativo, pero por lo menos sí son frecuencias superiores, ¿verdad? Por ejemplo, la voz humana, sabemos, ¿verdad? O el audio, digamos. Sabemos que el audio anda, bueno, anda como de 100 a 20.000 Hz, más o menos. Pero, por ejemplo, cuando lo enviamos en radio FM, ya está modulada, y está en la banda de 88 a 108 megahertz. O sea, vean el traslado de frecuencias que hacemos. Tomamos esta banda base, ¿verdad? Y lo pasamos a esto que se llama pasabanda. Pasabanda se le suele llamar cuando hacemos el traslado de frecuencias. Entonces siempre es una frecuencia superior. Y entonces, una señal pasabanda se ve así. Vean que está muy alejado aquí de donde estaría una banda base. Esta es unilateral, esta es bilateral. Todo bien, ¿verdad? Digamos, no hay problema con eso. Y aquí, por ejemplo, esto es banda base. Y esto se traslada en frecuencia y esto ya es pasabanda. Hacemos un traslado. Eso lo veremos cuando veamos modulación. Ahorita es un concepto, porque cuando veamos eso, nada más lo tomamos y lo usamos. Y ya, ¿verdad? Decimos, tomamos esta señal y la modulamos. Entonces se está hablando, sí, la banda base y la pasabanda. Entonces, para que se tenga la distinción clara entre los dos, pues para que lo tengan presente. ¿Ok? Más conceptos. Tipos de señales, ¿verdad? Bueno, dependiendo del origen de la señal, hay representaciones diferentes. Entonces tenemos representaciones en banda bases, o sea, en su canal original. Las de audio usamos mucho, el audio sigue siendo muy, muy utilizado. Como dato curioso, si uno se pone a ver la historia del teléfono, cuando se inventa el teléfono había telégrafo. Y cuando se propone el teléfono, las primeras reacciones de la gente ante el teléfono dijeron, qué simpático,
invento, pero no va a servir de nada. ¿Para qué alguien quiere hablar, transmitir su voz y lo puede enviar por telégrafo? Y vean que hoy con toda la tecnología que tenemos, ¿verdad? Algo de lo que usa mucho la gente son los audios. Sigue siendo importante, entonces tiene mucha utilidad. El audio no es tan claro, ¿verdad? Bueno, aquí rango audible 20 a 20.000 Hz, podrían, a veces dicen 100 Hz, anda por ahí, ¿verdad? En el tiempo se ve algo así, y esto, vean que este es el espectro de una señal de voz. En un momento dado, ahí se toman 15 segundos la señal, ¿verdad? Y se le saca la transformada y se ve algo así. Anda por ahí los espectros de voz. Nunca son absolutamente claros. Lo que sí se sabe es que, bueno, no tiene componente CD. Eso es porque la señal, vean que se puede ver aquí a ojo que tiene un promedio de 0, entonces no tiene componente CD. Tiene un valor máximo alrededor de los 1000, un poquito menos, tal vez esta es una voz más grave o algo así. Y su contenido cae significativamente alrededor de 4000, a veces se dice 7000 Hz, no sé. Más o menos es lo que se puede decir. La voz humana natural en una conversación anda por ahí. Un cantante lírico sí puede producir tonos de 15 kilohertz, 16 kilohertz, cosas así, ¿verdad? Pero ya esos son como casos excepcionales. Ok, entonces es lo que tenemos con la voz. Ahora, televisión digital, por poner un ejemplo, el estándar de Costa Rica y SDB-T, ¿verdad? El japonés brasileño, se ven espectros de ese tipo, son canales que en HD tienen hasta 6 MHz, ya eso varía mucho, son canales digitales, entonces su banda base, digamos, ya está muy, muy elaborada. Espectros de Wi-Fi, ¿verdad? Y se ven algo así, los canales alrededor de 2.4, y ahí varía muchísimo, en realidad es complicado definir una manera única de visualización. A nivel de video, tenemos solo ahí como dato, ¿verdad? Ejemplo de tasa de transmisión para video. También a la tasa de transmisión a veces se le llama ancho de banda. Yo a veces tengo mis discrepancias al respecto. Es como el ancho de banda de la casa, ¿verdad? Usted le dice, bueno, ¿y cuánto ancho de banda tenés? Ah, sí, yo tengo un enlace, tengo en la casa, no sé, 50 megabits por segundo, y eso le dicen ancho de banda. Para mí eso debería llamarse tasa de transmisión, pero se le llama mucho así. También la tasa de transmisión de señales a veces se le llama ancho de banda. Para mí el ancho de banda estrictamente es esta cosa, ¿verdad? Cuando decimos banda de frecuencia, entonces lo que decíamos hace rato, ¿verdad? El ancho de banda, para mí es eso. Lo otro para mí es una tasa de transmisión. También se le llama a veces data rate, pero muchas veces se le llama ancho de banda. Pero el data rate, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos solo ilustrativo, en realidad. Los formatos de video varían mucho y eso va a variar mucho la banda base de video, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay diferentes calidades. Aquí se mencionan hasta 8K, ¿verdad? Desde 720p hasta 8K, ¿verdad? Entonces hay diferentes versiones. Y ven, aquí, por ejemplo, aquí la tabla dice ancho de banda requerido. Pero son tasas de transmisión. Para mí eso son tasas de transmisión, pero bueno, hay que acostumbrarse. Si le dicen ancho de banda en muchas partes del mundo, ¿y qué queda, verdad? Entonces uno tiene ahí el montón de valores. Aquí un ejemplo que se da, ¿verdad? El número de píxeles que se tienen, los píxeles son los cuadritos de la imagen, ¿verdad? Entonces uno saca las medidas, la resolución, que se dice 1280 por 720, o aquí en el caso de un 8K, 7680 por 4320, ¿verdad? Rayitas. Entonces eso me da el número de puntitos, ¿verdad? La tasa de refrescamiento, cuántas veces por segundo se refresca cada puntito. Luego el número de bits que se utiliza para cada píxel. Ajá. Y bueno, algún encabezado de codificación, ¿verdad? Un overhead que se le llama, que se agrega alguna tasa adicional. Entonces aquí, por ejemplo, para esta, que es la más bajita, 1280 por 720, ahí está el número de píxeles.
30 veces por segundo, cada píxel se renueva, cada píxel, los colores se representan con 24 bits, eso quiere decir 2 a la 24 colores. Por eso es que se habla de millones de colores, ¿verdad? Para poder distinguir entre muchos niveles. Y una codificación de 1.07, eso es lo que agrega, se envían datos de corrección de errores y entonces se envía algunos datos. Entonces ahí se necesitan 720 megabits por segundo, por ejemplo, ¿verdad? Para tener por lo menos en una transmisión pura, sin compresión, ¿verdad? La compresión baja muchísimo ese tipo de cosas. Ahí nada más, datos simpáticos. Pero bueno, eso es lo que tenemos, por ejemplo, en video. Por ahí. Bien, otro concepto, redes de comunicación. ¿Qué es una red de comunicación? Bueno, es un conjunto de nodos, dice acá, conjunto de nodos, enlaces, elementos intermedios, ¿verdad? Conectados que permiten el flujo de información. Cuando tengamos una infraestructura de comunicación que permita la comunicación de diversos nodos, ¿verdad? Que sea configurable, eso es lo que llamamos una red de comunicación. Redes de comunicación hay muchísimas, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir que la tendencia es a redes IP. Hoy en día, bueno, ya desde hace rato, se habla de redes convergentes. ¿Qué es que algo converge? Que llega como a un mismo punto, ¿verdad? O que llega a un punto único. Entonces, redes convergentes son redes que están apuntando todo a un mismo lugar. Hace muchos años todas las redes eran distintas, ¿verdad? Entonces usted quería una red de audio, usted tiraba audio, por ejemplo, en un edificio para tener el sonido, o hasta la casa, ¿verdad? Usted quería audio y entonces tenía que hacer una red exclusiva de audio, con cable de audio y demás. Hoy en día ya uno se mete a Amazon y encuentra unos sistemas de parlantes, son todos chivas, parlantes Wi-Fi, que uno puede tener en la casa, especialmente si tiene una casa grande, ¿verdad? Entonces uno puede tener parlantes en las habitaciones y con una app, ¿verdad? Uno puede decir, quiero la misma música en toda la casa. No quiero sonar esta música solo en este parlante, y en otro parlante envío otra música y se pueden hacer cosillas así. Y se envía por el Wi-Fi, que es al final de cuentas una red IP. Entonces converge ahí, ¿verdad? Lo mismo pasa con el video y muchas cámaras son IP, no todas, pero la tendencia es esa, ¿verdad? Los datos, bueno, los datos sí han sido IP casi siempre, ¿verdad? Tenemos la telefonía. Telefonía hoy en día se envía IP, ¿verdad? Incluidos los celulares. Yo del celular a la torre me comunico con un protocolo de celular, pero de la torre en adelante todo el asunto es IP, ¿verdad? Hoy en día sensores se envían por la red. Internet de las cosas se tiende a enviar por ahí, ¿verdad? Hoy en día casi todo se tiende a mandar ahí, ¿verdad? Entonces, es como la tendencia de redes IP, ¿verdad? Entonces, antes había mucho tipo de cosas, ¿verdad? Y hoy hablábamos de redes convergentes. Eso es a lo que vamos con redes IP, ¿verdad? Dentro de las redes, definiciones que son importantes. PAN, Personal Area Network. Redes de muy corto alcance. Mucho el protagonista más generalizado es el Bluetooth, pero no es el único, ¿verdad? Yo puedo comprar un teclado inalámbrico y trae un adaptador que no es Bluetooth, que tiene un protocolo particular. De igual manera, headsets que se manejan, ¿verdad? Algunos son Bluetooth, que uso yo es Bluetooth, pero hay unos que no usan Bluetooth, que usan propietarios, ¿verdad? Protocolos exclusivos. Local Area Network para redes de computadoras, redes de área local, definición importante, ¿verdad? Para redes. La definición no es estricta, entonces, por ejemplo, lo que yo tengo en una casa es una LAN. Los laboratorios del TEC, los laboratorios de computadoras, cada laboratorio tiene una LAN, pero a su vez, ellos, el conjunto, conforman una LAN, la LAN del edificio. Incluso algunos podrían hablar a veces que la LAN es todo el TEC. Podría hablarse también de eso.
Lo que sí es claro es que una LAN está bajo una misma administración. Usualmente eso se tiene así muy claro. Luego, la MAN, Metropolitan Area Network, es como a nivel de una ciudad, ¿verdad? Entonces, la muy noble y leal ciudad de Cartago constituye una MAN. No se usa tanto ese término, pero existe. Y luego tenemos las WAN, esto sí se usa mucho, los enlaces WAN, que es Wide Area Network, que ya es a larga distancia. Usualmente ya, por ejemplo, lo que sale de la casa de cada uno al proveedor de servicios, ya eso es un enlace WAN. Debería ser un enlace MAN, pero se le dice WAN. En realidad este se usa poquito, este se usa poquito. Casi todo lo que sale de la LAN ya es WAN. Lo que sale del TEC es WAN, pero bueno, es importante conocer los términos, ¿verdad? A nivel inalámbrico, entonces, hay protocolos aquí también, hay ilustrativo, ¿verdad? Por ejemplo, para PAN, lo que les decía, 802.15, el Bluetooth, pues como el que se usa más, pero hay muchísimos otros propietarios usualmente, ¿verdad? O sea, propietarios quiere decir un protocolo exclusivo del fabricante. La LAN, estos inalámbricos, 802.11, que es un Wi-Fi. En MAN, por ejemplo, el WiMAX, que no se usó mucho en Costa Rica, pero existe 802.16, y a nivel WAN también los hay como 802.20, que es el WiMAX móvil, que es de larga distancia. Meramente ilustrativo. Ahí. Más conceptos, me quedan muchos conceptos. Topología y arquitectura de redes. ¿Qué es una topología? Eso es término de comunicaciones importante. Una topología es cómo está interconectado algo, pero se distinguen dos tipos, topologías físicas y lógicas. Donde las primeras, las físicas, es cómo están distribuidos los medios de conexión, ¿verdad? De transmisión. Usualmente aquellos que son guiados, cómo se tira el cable. Las lógicas definen las estrategias de acceso. Entonces, por ejemplo, tenemos acá ejemplos, me encuentro uno por ahí, pero son los más típicos. Anillo, ¿verdad? Que es así, una vuelta. Malla, un mesh, una estrella, un fully connected, ¿verdad? A veces se le llama fully mesh también, en línea, o también a veces se le llama bus, un árbol. Bueno, aquí está el bus. Bueno, sí, tal vez no es bus, no voy a confundir. Este es el bus, esto es en línea. Maneras en que están conectadas. Hoy en día, la mayoría de redes están de manera en estrella, es lo más común. Redes de datos. Entonces, en una red de datos, uno encuentra casi siempre un switch, que se representa así, y a partir de ahí conecta todo el mundo. A nivel de PCs, incluso en la casa, inalámbrico, ¿verdad? Los routers inalámbricos tienen un switch inalámbrico, que es como yo me conecto. Y a partir de ahí me conecto muchas veces con un enrutador, ¿verdad? Entonces, la topología es el diseño de cómo está conectado. Ahora, una cosa es la topología física, cómo va el cable, ¿verdad? Y otra es la topología lógica. La topología lógica es cómo se accede a las cosas. Porque por software uno puede establecer diferentes maneras de conexión, ¿verdad? Entonces muchas veces, aunque yo tenga una topología física así, por software, yo puedo, por ejemplo, aislar una red, ¿verdad? Y yo podría aislar y decir que esta es una red y que esta es otra red, ¿verdad? Y que no tienen contacto entre ellos. Entonces, la topología lógica no suele ser igual que la topología física. Entonces, aunque yo tenga esto, ¿verdad? Físicamente es una sola cosa y es una estrella, lo que tengo ahí, lógicamente pueden ser dos estrellas, porque no hay comunicación de una con otra. Entonces, de un lado yo tengo un switch con dos miembros, ¿verdad? Y del otro lado tengo otro switch con tres miembros, por decir algo, ¿verdad? Y ellos van a un router, una cosa así. Entonces, el término de topología es eso, ¿cuál es la conexión? Pero una es conexión física y otra es conexión lógica. A veces yo puedo estar conectado físicamente, pero lógicamente no. Entonces, por más que yo pegue un cable, no tengo acceso. Entonces,
Importante ahí ese término, ¿verdad? Pueden ser iguales, pero no siempre se cumplen. De hecho, cada día, conforme avanzan las comunicaciones y todo, tienden a ser distintas las topologías lógicas de las físicas. Otro concepto, arquitectura de red. ¿Qué es una arquitectura? A veces uno piensa en arquitectura solo en las casas y así, ¿verdad? Bueno, el término de arquitectura también aplica para redes y se refiere al diseño total de una red, ¿verdad? Es el marco de referencia que especifica cómo deben cumplirse, cómo son las conexiones con componentes y de todo, principios de operación, marco lógico de funcionamiento y demás. Eso es una arquitectura, lo que define el diseño básico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, imágenes, hay varias, una arquitectura 5G, ¿verdad? Entonces, decir, bueno, sí, yo voy a tener un servidor central, entonces voy a tener aquí más servidores, voy a distribuir señal por acá, eso es arquitectura. De igual manera esta, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a definir la red? ¿Dónde pongo las radiobases? ¿Dónde pongo aquí? ¿Cuáles son los equipos? ¿Cómo voy a administrar, qué sé yo, los SMS? ¿Cómo voy a administrar los datos? ¿Cómo voy a administrar esto? Los equipos que necesito. Eso lo hace un arquitecto de red, que es alguien generalmente con mucha experiencia porque no hay una carrera de arquitectura de red. Se define. Recuerdo que cuando entró la competencia aquí a nivel de operadores celulares, las empresas Claro y Movistar, que fueron las que entraron, ¿verdad? Y aquí solo el ICE tenía algo de experiencia. Tuvieron que traer arquitectos de red de otros países. Recuerdo que de Colombia habían traído arquitectos para decir, bueno, ¿cómo es esto, verdad? ¿Cómo vamos a ponerlo? ¿Dónde pongo mis datos? ¿Dónde tiro los equipos? Entonces él define y necesito enlaces. Entonces es como el diseño de la red a nivel muy macro, ¿verdad? Muy de arriba. Eso lo define un arquitecto de red. Y esa es la arquitectura de una red que en general existen, ¿verdad? Entonces ese es un concepto también ahí importante a tomar en cuenta. Más conceptos. Medios de comunicación. Medios de comunicación son los canales físicos, ¿verdad? A través de los cuales enviamos la información, ya sean señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. Acá distinguimos a nivel de conceptos, medios guiados, ¿verdad? Que es por donde enviamos la energía electromagnética por la estructura física, ¿verdad? Los más importantes son cobre y fibra óptica. Se dice guiado porque por donde va el medio, él está guiando la señal. Entonces, si el cable viene por aquí y hace un colocho, la señal hace ese colocho, ¿verdad? O sea, el medio define por dónde va la señal. Entonces, tenemos medios de cobre, por ejemplo, ¿verdad? Como Sheldon Cooper. ¿Qué tenemos ahí? Todavía muy utilizado el cable coaxial, un excelente medio de transmisión, que tiene un problema. El problema que tiene es que es muy tieso, ¿verdad? Es el problema que tiene, pero a nivel de medios de cobre yo creo que es el mejor. Lo que pasa es que comercialmente, el hecho de que sea tan tieso es medio complicado. Pero una prueba de lo bueno que es que vean cuánto se puede transmitir por una señal de cable. Un cable coaxial, ¿verdad? Los cables que le llegan a uno a la casa. 100 canales de televisión, internet de 100 megas, podemos enviar llamadas telefónicas, etcétera, ¿verdad? En un solo cable, full. Entonces, como medio, muy bueno, muy bueno. Muy buen aislamiento de ruido por su construcción. Un conductor central donde viaja la señal, un aislante y una mallita que usualmente es tierra, ¿verdad? Usualmente es el conductor de retorno, pero que sirve de blindaje para la señal que va interna. Entonces, muy bueno para proteger contra ruido. Modos comunes, RG58, RG 59 son como los cables ahí comunes definidos por su impedancia. Luego, cable de par trenzado, o lo que se llama en inglés también el twisted pair, que de ahí viene el TP, ¿verdad? Entonces, tenemos on-shield twisted pair, que es sin blindaje, y luego el shield twisted pair, par trenzado con blindaje. Constituyen 4 pares trenzados, eso disminuye la interferencia entre cables, ¿verdad? El crosstalk.
Y es lo que se usa para cables de red. Para cables de red se utiliza mucho el par trenzado. Muy buen medio de comunicación y tiene más versatilidad, más suave, más manejable que el cable coaxial. Eso sí hay que apuntar, pero son como de los principales. Fibra óptica, término muy conocido y es a lo que vamos mucho hoy en día, ¿verdad? Lleva pulsos de luz en el modo on-off, ¿verdad? Su modulación es muy simple. Hay luz y no hay luz. Hay luz y no hay luz y así se envían bits, básicamente. Funciona, esto se ve, aunque sea ligeramente entre dos, ¿verdad? Reflexión total interna. Dos medios, entonces tenemos reflexión total, que viaja ahí con muy baja atenuación. Y existen básicamente dos modos de fibra. La fibra monomodo. Monomodo es porque la luz solo puede viajar de una manera. Es muy angosto su núcleo es muy, muy pequeñito. Usualmente, aquí, bueno, ahí medio se ve 9 micrómetros, muy, muy pequeño, y solo puede viajar un rayo de luz a la vez. Monomodo. Multimodo es fibra que tiene un núcleo más ancho y permite varios rayos de luz a la vez. Vean que el núcleo puede ir de 50 a 62 micrómetros, se habla, y lo que permite son varios rayos de luz. Cada rayo de luz es un canal de datos distinto. Así de entrada uno diría, monomodos patea traseros, ¿verdad? Al multimodo, perdón, el multimodo patea traseros al monomodo, porque con el multimodo puede enviar varios rayos. Así, no. El detalle de enviar varios canales de información juntos es que interfieren entre sí. Y entonces, a lo largo de muchos kilómetros, ya la información, la interferencia empieza a ser muy grande. Entonces, son más limitados en distancia. Una monomodo alcanza más distancia porque lleva solo un rayo y no tiene interferencias de otros rayos. Y por otro lado, por lo mismo, el monomodo alcanza más velocidades porque gracias a estar libre de interferencias puede alcanzar más velocidades. Entonces, qué sé yo he visto sistemas monomodos de 40 gigabits por segundo, 150 kilómetros de extensión. Multimodo, la ventaja, muchos canales. Por ahí había visto hasta 64 canales internos en una sola fibra, pero con velocidades más bajas, ni sumados llegaban a los 40 gigas, pero sí son, qué sé yo, canales de 500 megas o así, ¿verdad? Y con largos recuerdo como hasta 50 kilómetros, una cosa así, ¿verdad? Bueno, ahí son las dos tendencias. Y luego, multimodo es más difícil de operar. Necesitas tener los dispositivos que combinen los rayos en una fibra y luego separarlos. Y eso no es trivial. Al no ser trivial, es caro, ¿verdad? Pero bueno, están las dos. Se dice que las fibras tienen un ancho de banda virtualmente infinito para los sistemas actuales. No es infinito, pero lo que pasa es que tiene un ancho de banda muchísimo más grande que los sistemas eléctricos. Entonces, por eso parece infinito, porque todavía no hay ningún sistema eléctrico que sea capaz de ocupar todo el ancho de banda de una fibra óptica con datos, o la transmisión de datos. Por ejemplo, para llegar a esos 40 gigas hay que hacer un montón de trucos eléctricos y la fibra aguanta más todavía. La fibra como tal, pero el sistema eléctrico, que es un cuello de botella, ¿verdad? Que está al inicio y al final, sigue siendo un problema. Eso se arreglará cuando hayan redes ópticas, que ya hay muchos dispositivos y muchas cosas, pero todavía eso está lejos y eso es caro. La gran ventaja de la fibra es inmune a la interferencia electromagnética, ¿verdad? Eso es una ventaja muy grande. Y bueno, aquí algunos ejemplos de lo que les decía, ¿verdad? De fibras multimodo y monomodo. Monomodo, single mode, ¿verdad? Como dice ahí. Entonces, ven, aquí están los diámetros. El relevante es el núcleo, que es el core, ¿verdad? Entonces, los multimodos, de 62 hasta 50. La monomodo, 9 micrómetros. Para referencia, un cabello tiene 35 micrómetros en promedio de grosor, para que vean por dónde anda el asunto, ¿verdad? Entonces, vean aquí, fase Ethernet a 100 megabits por segundo. Los multimodos alcanzan 2 kilómetros. 40 kilómetros en monomodo, ¿verdad? Entonces, como la constante en gigabit, aquí, ¿verdad? Diferentes tipos, ahí está, 275
metros de alcance, 100 kilómetros la monomodo, ¿verdad? En la que más alcance multimodo 1.1 kilómetros, ¿verdad? Entonces, ahí hay diferencias, ¿verdad? Entre ellas. Nada es completamente bueno ni completamente malo. Depende de la aplicación, se pueden usar unos u otros. Ahora, esos eran medios guiados. Medios no guiados, de cuando no se define el viaje de la onda, ¿verdad? Sino que van en cualquier dirección. Básicamente de antenas y en el espacio libre, ¿verdad? Entonces creo que eso está muy claro. Tener antenas y esos medios no guiados porque la señal va libremente. Lo más que podemos hacer es definir hacia dónde apuntamos la propagación, pero una vez que la apuntamos, ella se expande libremente, ¿verdad? Entonces con antenas direccionales podemos guiar un poquito, pero no podemos hacer colochos como con los medios guiados, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Y están muchas, muy expuestas, ¿verdad? Las interferencias y a la interceptación de la información, ¿verdad? Que se la puedan robar. Pues Tom Cruise en una Misión Imposible se va a robar los datos. Y es un problema de seguridad. De hecho, las señales inalámbricas tienen ese pero de seguridad porque están en el aire. Entonces, hay muchas cosas, por ejemplo, puestos remotos, de trabajo remoto, dependiendo del trabajo, a la gente le permiten trabajar remotamente en la casa y solo pueden trabajar si tienen una conexión cableada a Internet. Eh, ¿Por qué? A veces por calidad de señal, pero a veces también para evitar una posible interceptación de datos. Entonces le dan a uno una computadora que no le sirve Wi-Fi. Solo le sirve el cable de red, ¿verdad? Ya viene configurada así para evitar posibles interceptaciones de datos, ¿verdad? Un asunto de seguridad. Por ejemplo, en un banco difícilmente uno va a encontrar Wi-Fi que trate los datos bancarios, porque está muy expuesto a hackeos y todo eso, ahora que está de moda su parte. Ahora, tecnologías de transporte de señales. ¿Cómo llevar la información? Bueno, destacan hoy en día LAN y WAN, ¿verdad? Lo que les decía, redes convergentes, hoy casi todos son datos y estamos por ahí. Celulares, que es diferente, diferente, ya aquí ya se habla, ¿verdad? De que en pocos meses, según dijo Todopoderoso Chávez, vamos a tener ya liberadas las bandas 5G, a ver si llegamos ahí. Transporte de información, ¿verdad? La evolución celular es interesante. Pasamos de la primera generación que no tenía datos, solo llamadas telefónicas, segunda generación, entonces ya había un poquito de datos con GPRS, que eso estuvo algún tiempo, ya 3G, ahí podía transmitirse hasta 20 megas en casos excepcionales, ¿verdad? Aquí 3G está pegado. 4G hasta 1 giga se supone, ¿verdad? Y 5G, 20 gigas en el aire y sobre todo baja latencia, que eso es como lo que hace mucha diferencia en lo que se está prometiendo a ese nivel. Entonces, bueno, importante mencionar. La evolución de la velocidad de tecnologías es una cuestión bárbara, ¿verdad? Si uno lo ve en perspectiva real, o sea, pucha, en 1980 teníamos señales que podían transmitir o sistemas que podían transmitir de alrededor de 10 kilobits por segundo. En cuestión de 40 años, para muchos de ustedes pueden decir, bueno, pucha, 40 años, pero es un montón, ¿verdad? Porque ustedes tal vez están a la mitad de eso, andan alrededor de los 20. Pero es la capacidad de transmisión, que ya andemos en 10 gigabits por segundo, es una cosa tremenda, ¿verdad? El crecimiento ha sido exponencial, y 5G ya lo que marca, digamos, todas las anteriores, la gran mejora usualmente era un aumento en la velocidad de transmisión. 5G ya introduce algo que es un poquito más cualitativo, un salto cualitativo, que es tener redes de baja latencia, o sea, con retardos muy bajos garantizados. Y eso va a dar pie a un montón de cosas, ¿verdad? Sobre todo aplicaciones de tiempo real, ¿verdad? Todo lo que es tiempo real, y eso va a venir a revolucionar
muchas cosas, ¿verdad? Aplicaciones, creo que es bastante conocido. ¿Qué tenemos de transporte, verdad? Transporte, eso, la comunicación. Waze, mejor ejemplo. La vida anterior del Waze era muy complicada, ¿vieron que sí? Comunicaciones personales también, no hay que decirlo mucho, solo el teléfono, ¿verdad? Poder jugar en línea, ese tipo de cosas. Servicios de salud, ya hoy en día, el otro día me llegó la información de un seguro médico y te incluye doctor online, ¿verdad? Entonces, es como el típico, ¿verdad? Siento algo ahí, entonces puedes establecer y haces una llamadilla en Zoom con un doctor, ¿verdad? Él te atiende, ¿verdad? Y no sé. Yo no lo he usado, no lo compré en seguro, pero me llamó la atención, seguro le dice, abra la boca, muéstrame la lengua, no sé, ¿verdad? Tengo tos, bueno, y vaya y se compra este jarabe. Eh, Eso por los más básicos. Ya se habla incluso, ¿verdad?, de operaciones a distancia. Todavía yo creo que no es una realidad, pero no estamos muy lejos de tener brazos robóticos, un sistema, ¿verdad?, y un cirujano en cualquier otra parte del mundo haciendo operaciones. En la industria, ni que se diga, procesos industriales controlados remotamente. Recuerdo que cuando yo era estudiante ya se hablaba de eso, ¿verdad? Y parecía la octava maravilla. Hoy en día es lo más normal pensar que yo tengo un monitoreo de una compañía de procesos, ¿verdad? Y que puedo estar incidiendo desde mi computadora en una planta en otro lado haciendo cambios. El Smart Grid, ¿verdad? Para la energía, ¿verdad? Toda esta parte, mucho de ciudades inteligentes, mucho de distribución inteligente de electricidad, de poder, básicamente se hacen grillas de distribución, ¿verdad? Y que se puedan controlar incluso los flujos de energía. Entonces, hoy se está consumiendo más energía aquí. Bueno, y mandemos más energía ahí a través del grid, ¿verdad? Hay una interrupción en algún lado, interrumpamos, ¿verdad? Antes el cableado era una sola cosa y si se iba la luz en un lugar se iba full. Ahora podemos aislar más por sectores. Comunicaciones inalámbricas, creo que hemos estado hablando mucho de eso, ¿verdad? Movilidad, etcétera, eso está ahí. Y edificios inteligentes, eso es todo un tema, ¿verdad? Y edificios inteligentes que tienen mucha cabida hoy en día. Hoy en día los edificios y hasta las casas se diseñan pensando en esta parte de inteligencia. Entonces, aplicaciones, montones. Ahora, otras definiciones. Señales de potencia, de energía y de potencia. De esto retomaremos un poco más adelante, pero bueno, aquí algunos detalles que también van a ser base más adelante. Y es con los tipos de señales. Esta parte ya es un poquito más técnica. Primero, vamos a estar trabajando mucho en este curso con lo que se llama potencia normalizada. La potencia normalizada es aquella que se calcula sobre una resistencia de un ohmio. Entonces, si potencia es igual a V cuadrado entre R, o bien I cuadrado por R, con una resistencia de un ohmio, la potencia se convierte en V cuadrado o en I cuadrado. Esto es una norma, esto se usa mucho en comunicaciones, potencias normalizadas, es muy usual. Si yo calculo la potencia normalizada y después la quiero aplicar a un dispositivo concreto que tiene una impedancia determinada, bueno, si es un voltaje lo que estoy aplicando, divido, ¿verdad? Entre, qué sé yo, 50 ohmios, ¿verdad? Si fuera corriente, multiplico, por decir algo. Ahora, definición, señales de energía. Por señales de energía entendemos aquellas que tienen una energía infinita y que tienen una energía finita, perdón, finita, no infinita, sino lo contrario, finita. Generalmente tienen la forma de pulso, ¿verdad? Y existen en un intervalo definido de tiempo. La potencia media de la señal es igual a 0, ya que la potencia media se calcula sobre un intervalo infinito de tiempo. Entonces, si la señal la represento por f de t y calculo su potencia, bueno, y se ve así, ¿verdad? Como f de t cuadrado, lo que les decía, porque es normalizada, ¿verdad? Sobre un ohmio. Si no, habría que dividir entre r, ¿verdad? Pero la normalizada implica que no es así, entonces así es como se ve eso. Y la energía de la señal es la integral de esa potencia en el tiempo, ¿verdad? Porque energía, ¿verdad? Esto es potencia, estos son watts, entonces estos son watts por segundo.
Entonces ahí tenemos la energía. Y si ese valor es finito, la señal es de energía. Entonces, ejemplos que tenemos de ese tipo de señales son pulsos de este tipo, ¿verdad? Esto es una señal de energía finita, porque yo puedo calcular su energía cuando nace y cuando termina. Igual esto, un pulso truncado, ¿verdad? Este está truncado, no es un pulso infinito. Yo le puedo calcular su energía con los cálculos de las potencias, áreas bajo las curvas, ¿verdad? Una señal de estas, aunque es una asíntota y se supone que llega hasta infinito, en realidad sí se puede calcular su energía finita, de igual manera estos pulsos. Esos son señales de energía, porque la energía es finita, la potencia promedio es cero. Como se calcula en un tiempo infinito, ¿verdad? Cuando yo calculo su potencia promedio, ¿verdad? El valor promedio implica un prom es 1 sobre t, ¿verdad? Y la integral de 1 sobre t de f de t, ¿verdad? De t. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, cuando t tiende a infinito, entonces el promedio me da 0. Eso es una señal de energía, pulsos. Por el otro lado, tenemos señales de potencia, que más bien son las que tienen una potencia promedio mayor a 0 y además es finita esa potencia promedio, ¿verdad? Como las señales periódicas. Y para sostener esa potencia promedio finita, ¿verdad? Necesitan energía infinita. Y es el caso como la energía que le llega a uno a la casa, ¿verdad? Es una señal senoidal. Obviamente no es infinita del todo, pero ¿cuándo empezó y cuándo termina? Se supone que va a estar ahí siempre. Excepto si viven en Cartago, ¿verdad? Que todo el tiempo se interrumpe. Pero bueno, eso es una señal infinita. Obviamente son definiciones teóricas. Entonces, la relación que debe cumplir es que, vean que esta es la definición, esto que está aquí es la potencia promedio, entonces debe ser finita, mayor que 0 y menor que infinito, ¿verdad? Entonces son señales de este tipo, ¿verdad? Son señales de este tipo. Y la energía es infinita, porque como la señal nunca termina, si yo me pongo a calcular la energía es infinita. Entonces ahí tenemos señales de sierra, señales cuadradas, ¿verdad? Una señal de este tipo, una señal de audio, por ejemplo, de un radio. Usted agarra el radio, ¿verdad? Y ahí está sonando toda la vida. Toda la vida está sonando el radio, ¿verdad? Entonces eso es una señal de ese estilo, ¿verdad? Toda señal en el mundo real es una señal de energía. Sin embargo, algunas se pueden estudiar como si fueran de potencia. Lo que les digo, la señal del apagador, ¿verdad? Y teóricamente no, porque en algún momento empezó. Y el hecho de que empezara en algún momento ya la hace finita, ¿verdad? Pero teóricamente, usted llega y hace una medición, la señal siempre está. Entonces se puede conceptualizar como una señal de potencia. Pero en términos generales, todas las señales empiezan en algún momento y mueren en algún lado. Lo que pasa es que en un tiempo de observación yo la puedo considerar como si tuviese energía infinita, ¿verdad? Qué sé yo, la señal del sol. La señal del sol ahí está. Estrictamente el sol en algún momento nació y en algún momento va a dejar de existir. Entonces, realmente es una señal de energía. Pero en el tiempo de vida de una persona siempre está. Entonces la podemos conceptualizar como una señal de potencia. La diferenciación de esos dos tipos de señales es relevante. Es importante, más adelante lo vamos a estar estudiando, le vamos a dar más formalidad. De momento el concepto es relevante. Ok, bueno, nada más aquí para cerrar el robo un poquito, pero para cerrar esto porque es que está relacionado. Parseval para señales de potencia, la relación de Parseval habla de que la potencia media, ¿verdad?, de una señal equivale a la suma de las potencias en cada uno de sus armónicos, ¿verdad? Entonces, la potencia promedio de la señal, yo la puedo calcular como la suma de sus armónicos, ¿verdad? Y eso requiere una señal de energía infinita para que eso se dé. Mientras que Parseval, para señales de energía, lo que dice es esta, que es el teorema de energía de Rayleigh, que yo puedo calcular la energía de una señal en el tiempo, con esta expresión, y esta en la frecuencia. Esto debió ser en señales y sistemas que debieron de haberlo visto, esas relaciones, pero son relevantes
usarlas acá. En algún momento vamos a hacer uso especialmente de esta igualdad que me relaciona el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia. Entonces, es un recordatorio, digamos, está ahí el teorema, y en algún momento lo vamos a sacar, entonces, para que ya esté ahí. Lo quería cerrar porque se relaciona con lo de las señales, ¿verdad? Una aplica para señales de potencia y otra para señales de energía. Entonces, nada más quería dejarlo ahí. Y listo, ya nos queda todavía un poquito, nos quedan un poquito de diapositivas para cubrir, de generalidades. Las que siguen son mucho más rápidas, pero bueno, yo sé que es una carrera de conceptos, pero tenemos que apurarle por el feriado, hay que recuperarlo, entonces en eso estamos. ¿Alguna pregunta? Usualmente las evaluaciones tienen una parte teórica por ahí, se preguntan cosas, puede ser cualquiera, hace un montón de conceptos, la mayoría muy sencillos, pero bueno, vayan estudiando, hagan resumencitos, vayan comprendiendo, ¿verdad? A veces hay cositas por ahí. Listo, cerramos con eso, nos hablamos el próximo martes, hoy es jueves, y el próximo martes. Terminamos esto y empezamos el tema que sigue, que es el tema que tiene que comprobar y otras cositas por ahí. Entonces, que estén muy bien, se cuidan mucho, no descuiden esto y nos hablamos el próximo clase. Entonces, que tengan un bonito día. Pura vida. Pura vida, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias a Bueno, profe, ustedes. gracias. Hasta luego. Pura vida. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.